Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral Voces de la Democracia. En países está bien aplicada y en otros no, disimulada nada más. No ha sido total, estamos yo creo que todavía en procesos, principalmente en México y en los países más débiles, ¿no? Donde se imponen las políticas desde el extranjero. Pues democracia no existe, ¿eh? Nada más es una palabra pública. La democracia es un caos donde sea. Siento que le falta todavía, ¿no? Para poder tener lo que la ciudadanía queremos. La democracia, no, pues está muy bien la democracia en América Latina, porque tenemos libertad de expresión y todo lo que querramos. Híjole, pues creo que está bien disfrazada. Claro que no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Marielena Cantú. Pues esas son algunas de las opiniones, no muy buenas, sobre la democracia en México particularmente, pero cuánto de lo que hemos escuchado se siente en toda la región. Vamos a platicar del tema. Rodrigo Salazar Elena, coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo. Rodrigo, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Ayúdanos a entender. Gonzalo Farrera Bravo, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Laboratorio de Derechos Humanos UAM Iztapalapa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, ya bastante reiterada aquí en el programa. Quizás lo resumo de la siguiente manera: la democracia, no hay democracia, nos dice una de las señoras que aceptó participar en el sondeo. ¿Por qué tan mala opinión? ¿Qué les parece la opinión negativa sobre la democracia que tenemos, Rodrigo, Gonzalo? Bueno, la opinión sobre la democracia o la satisfacción con la democracia, etcétera, etcétera, cuando uno pregunta, pues se espera que la gente conteste pensando más o menos en la forma de elegir al gobierno, ¿verdad? Sí. Es decir, está pensando en el voto. En el voto libre, en elecciones competitivas, ¿verdad? Entonces ahora, la forma de elegir al gobierno, de alguna forma todos esperamos que se relacione con la forma en que se procesan y se toman las decisiones y con la eficacia de la toma de decisiones. Y con decisiones que me van a beneficiar. Exactamente, ¿no? Y la democracia como forma de gobierno, la democracia representativa vincula indirectamente a la población con las decisiones que se toman a través de los representantes. Entonces uno espera que cuando le preguntas a la gente sobre su opinión de la democracia, etcétera, etcétera, responda en ese sentido. Habría que ver, a lo mejor sí, pero en estudios internacionales, en estudios de opinión, lo que resulta es que la respuesta a la satisfacción con la democracia, la opinión con la democracia está muy vinculada a, por ejemplo, si está gobernando el partido por el que yo voté. La gente que no votó por el gobierno en turno tiene una más baja evaluación. Esto es en otras latitudes. Incluyendo México, ¿verdad? Eso pasa, es lo que resulta de los estudios de opinión. También está muy influida por la situación de la economía, ¿verdad? Cuando la economía va mal, la satisfacción con la democracia baja. Cuando la economía va bien, la satisfacción con la democracia sube, ¿verdad? Entonces, estos son vaivenes que tienen que ver con, y que son de coyuntura y de opinión personal, que tienen que ver con la opinión que se expresa en un momento determinado sobre la forma general de gobierno. 3 puntos que retomaremos entonces. Si la economía va mal, la opinión de la democracia es mala. Si no gobierna el partido por el que yo voté, tampoco me gusta mucho. Y tercera, nos mencionas, no me toman en cuenta porque la tengo vinculada con la toma de decisiones que me beneficien. ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo, sobre la mala opinión sobre la democracia? Marilena, yo creo que a raíz de los años 90 en todo el continente
se empieza a manifestar un fenómeno de las transiciones, ¿no? Generalmente, en el caso de México es excepcional, se mueve de un gobierno militar o de un gobierno no abierto en esta dinámica de la democracia liberal, de elecciones competitivas, etcétera, etcétera, y la receta decía: nos movemos a una transición igual a economía liberal y todo es felicidad, bienestar económico. 10 años después nos damos cuenta que la fórmula no funcionó. Entonces, yo creo que la gente, de alguna manera externa y la realidad que vive, donde le da igual si gobierna el partido A, si gobierna el partido B, porque en ambas hipótesis no le ha generado un bienestar común. Entonces, no creo que la gente en este caso tenga una mala perspectiva, simplemente está dando cuentas de algo que no funciona y que discursivamente ya estamos llegando al fin o lo caduco de este discurso transicionalista desde mi punto de vista. Alguien nos dijo, con la transición y la llegada de la democracia, usted va a vivir mejor, va a poder ejercer plenamente sus derechos, no solo los políticos, sino otros derechos económicos, civiles, sociales. Pero la verdad es que no ha resultado así. Sin embargo, estudios recientes de los últimos años nos dicen, en la región se observa que efectivamente el pasado autoritario quedó atrás. Hoy América Latina no se parece al siglo XX, a las primeras décadas del siglo XX, pero permanecen rasgos y problemas de lo viejo, qué quedó y qué se fue. Vamos a nuestro primer reportaje, las democracias en América Latina. Voces de la Democracia @ife.org.mx. En ciertos países yo creo que sí, no en todos. Porque hay muchas deficiencias en el sistema, en los sistemas políticos en general, incluyendo México. Bueno, nada más es una democracia liberal en la cual y lo que se esperaba era que participaran todos. Y aquí lo único que hay son elecciones y votos y que se siguen manejando por las élites. En un principio sí tenía altas expectativas, pero ya con el tiempo y con los hechos actuales, bueno, y con las grandes dictaduras que ocurrieron en Latinoamérica, no se alcanzaron los resultados que se querían alcanzar. Bueno, después de la época de dictaduras que ha tenido, desde luego que ha ido avanzando demasiado a pasos agigantados y ha logrado generar una identidad moral, al menos en el cono sur. Ya hemos visto transición hacia gobiernos de izquierda, lo que muestra que pues, la democracia en algunos países ha funcionado, ¿no? Han cambiado pacíficamente las formas de gobierno. Bueno, mi opinión es que está en un proceso de fortalecimiento, de una otra manera, ¿no? En los últimos años se ha visto cómo se han desarrollado esquemas participativos, no solamente en términos electorales, sino sobre participación ciudadana. En el caso mexicano, la democracia no ha permeado más allá del sistema procedimental electoral, y vemos que en los estados es aún más problemático porque se siguen teniendo cotos de poder de los partidos y de los políticos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bueno, les presentamos más opiniones que tienen que ver con las expectativas una vez que se vivió la transición sobre una calidad de vida distinta, Rodrigo. Pero, ¿qué pasó con nuestras expectativas? ¿Cuáles eran los temas centrales de esta ciudadanía latinoamericana? Los temas que apostaron que podrían mejorar. Te voy a poner un ejemplo y que también se está revisando entre los temas más sensibles. Trabajos recientes nos dicen, por ejemplo, en tema de seguridad pública, que el desempeño policial es clave en las democracias consolidadas, pero más en las emergentes, en las cuales la legitimidad de los sistemas no está del todo establecida. Y dice, las instituciones de seguridad pública en los países post-transicionales enfrentan la tarea de proveer seguridad y hacer cumplir el Estado de Derecho al mismo tiempo que debe superar una profunda desconfianza pública generada por largos periodos de gobiernos represivos. Es uno de algunos de los muchos pendientes. ¿Qué pasó? Por supuesto. Bueno, el tema de la seguridad pública también hay que ver variaciones en todos los casos. Por supuesto, siempre que vienes de un pasado autoritario está la idea de que las instancias de seguridad deben cambiar su forma de operar de una lógica represiva a una lógica de protección, si se quiere, y en general de reforzar o enforzar el Estado de Derecho. Cumplimiento de la ley. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora yo creo que en buena medida esto podría ser equivocado porque supone una ruptura donde a veces puede haber
una continuidad. Por ejemplo, en México la policía siempre ha sido incompetente, con y sin democracia, para lo que sea, ¿verdad? Había servicios de inteligencia específicos dedicados al espionaje, al control de la oposición, etcétera, etcétera. Había esos departamentos propios del régimen autoritario, pero la policía ha sido siempre incompetente, no entrenada para hacer cumplir la ley, no entrenada para hacer cumplir la ley respetando los derechos humanos, por que eso se puede, ¿verdad? Eso se puede. Por ejemplo, no puedes en una manifestación, por atacar a agresores muy concretos, cargar contra todos. Eso es de entrenamiento básico, es de capacitación, ¿verdad? Eso por el lado de México. Y pensemos en Chile, ¿verdad? Un estado muy autoritario, muy represivo, sanguinario, horrible, lo que quieras. La policía como tal, la policía de la dictadura, la policía represiva, hoy la población le tiene una enorme confianza porque es una policía muy, muy, muy orientada a hacer cumplir la ley y a proteger a la ciudadanía. ¿Ahí sí se dio esa transformación en Chile? Pues sí, ¿verdad? Y a lo que voy es que la gente lo puede percibir perfectamente, ¿verdad? O sea, salvo grupos muy extremistas o muy politizados, la gente en general confía en su policía sin tener reclamos con respecto a el rol que cumplieron en el pasado, ¿verdad? Entonces, estas cosas hay que verlas así como variaciones que hay en América Latina. Hay lugares, por ejemplo, Uruguay es un país en general muy pacífico, ¿verdad? Con niveles muy bajos de violencia, pero que al menos desde su percepción ha tenido incrementos en los niveles de violencia, de crimen, que ellos consideran alarmantes, ¿verdad? Uno los ve comparativamente con América Latina y dices, están a años luz. No te pasa nada, ¿no? Tranquilo. Rompieron Pero un para ellos son alarmantes. ¿Y qué quiere decir? Desde ya el Estado, el gobierno está tomando medidas que sin duda van a impedir que eso llegue a grandes proporciones. Ahora lo están atajando desde el principio. Entonces ahora la perspectiva en lugares como México, pues en México parece que hay que de raíz reconstruir todo, ¿verdad? Porque está el tema del narcotráfico, la corrupción, problemas con el cumplimiento de los derechos humanos, que en otros países no se tienen, ¿no? Sí, entonces, hay una variación de expectativas también no cumplidas. ¿Tú qué piensas, Gonzalo? Mira, Marilena, yo creo que en el caso de América Latina podríamos establecer 4 bloques de países, donde serían unos de alto desarrollo, México, Panamá, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, desarrollo medio, El Salvador, Colombia, Bolivia, Nicaragua, y desarrollo mínimo, ¿no? Hablando de Centroamérica. Entonces, obviamente, esta categorización para fines académicos nos ayuda para ir entendiendo cómo se van generando estas expectativas de la democracia. No todos queríamos lo mismo. Todos queríamos lo mismo. Y como dice Rodrigo, cada país va peculiarizando sus problemáticas, ¿no? Como en el caso de Chile, a mí me llama mucho la atención ver que desde hace 10 años es el país, el modelo a seguir en materia económica, en materia democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Seguridad, pero ahora vemos que hay una crisis en el ámbito más importante desde mi punto de vista de la democracia, en lo social. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los chilenos que no tienen garantizados algunos de los derechos básicos como la educación y se preguntan, o sea, ¿para qué nos sirve tener una democracia liberal, rotativa, etcétera, etcétera, si no tenemos garantizados los derechos más básicos? Entonces, es una cuestión que nos debe de ayudar a repensar realmente cuáles son las implicaciones, ¿no? Y obviamente esta variable, como algunos indicadores, no nada más Latinobarómetros y como The Economist, nos están dando que democracia en algunos lados se tiene que traducir en bienestar social o en política pública que nos permita darle cierto bienestar a la gente. ¿Tienen de acuerdo con sus estudios y, digamos, la revisión de América Latina, más o menos por dónde iban pensando en estos 4 bloques de países las distintas expectativas en la región? Y si se cumplieron en algún lado y en otros no, de plano. En Sudamérica es muy claro, ¿no? Que digo, hay una Brasil, cuestión Argentina, aquí. Chile. Claro, todos los países que pasaron por dictaduras muy represivas, militares, con su suspensión total de libertades, ahí tal vez es más claro la propiedad política de la democracia. Y la democracia es un régimen político, ¿verdad? De tomar, decía pero los Popper, derechos políticos eran el tema en esta parte. Exactamente, ¿no? Y Popper decía, la democracia significa contar cabezas sin romperlas. ¿Verdad? Esa es la idea, es decir, es un método pacífico de cambio de gobierno y eso es mucho.
¿verdad? Eso es mucho. Entonces, digo, que no te metan a la cárcel por estar por la oposición o que no te desaparezcan y que no te torturen es mucho en el terreno político y es algo que vale la pena. Y a veces en lugares donde han ido suprimiendo las libertades políticas, en particular las de competencia política como en Venezuela, a la gente parece importarle más otro tema, les el importa económico. otro tema, pero también no piensan que mañana pueden estar en la oposición, ¿verdad? O sea, la democracia es un régimen que te permite cambiar de opinión. Hoy puede ser mayoría, mañana dices, la verdad este gobierno no, me paso a la oposición. Y aquí voy al segundo punto. Este mecanismo político es un incentivo, se supone, para que los gobernantes gobiernen bien, ¿verdad? ¿Qué quiere decir bien? A gusto de los electores, es un incentivo. Puede resultar o no, ¿verdad? Pero yo creo que la población juzga eso, ¿verdad? Juzga si los resultados son buenos, para bien o para mal, con objetivos desproporcionados, o a veces está lo que llaman en Estados Unidos el feel good factor, ¿verdad? Que eso pasa, gana la selección el mundial y la gente aprueba el gobierno. Claro, pasa, claro, ¿verdad? Pero claro. también la gente más o menos sí espera que tenga buen desempeño el gobierno, espera tener funcionarios honestos, espera tener funcionarios relativamente competentes y espera cierto nivel de mejoramiento material. Sí espera eso y no con malas razones, a mi juicio. De acuerdo. Ahora, yo diría una cosa, cada caso varía en estas expectativas, ¿verdad? Hay lugares donde el beneficio material es tanto que ¿Venezuela sería alguno? Venezuela, más o menos de cierto sector, porque, el beneficio material percibido es tanto que no les importa cancelar libertades lo políticas, político, cuando el régimen se encarga de presentarlos como contradictorios, y ese es un discurso muy peligroso, pero bueno, en Venezuela buena parte de la población así se siente, ¿verdad? Y siente que democracia es tener un gobierno que dé bienestar material. Más allá de cómo sea electo y cómo se mantenga. Ahora, hay otros lugares en que eso no es contradictorio. A mi juicio, Chile con todos sus problemas, pues es el país que ha tenido la reducción más grande en la pobreza, si contamos desde que sale Pinochet a la fecha. A la mitad, ¿verdad? Nadie ha hecho eso en una variedad de situaciones económicas. Entonces, por supuesto, están sectores muy descontentos sociales. ¿Qué pasó ahí con la expectativa en lo político después de lo que vimos en el régimen de Pinochet? ¿Tiene satisfactores económicos? ¿Hay problemas sociales? ¿Pero qué pasa con lo político? No, bueno, lo político está en una situación rara. Sí hay una transición a la democracia, la competencia es feroz, la competencia política es libre, ¿verdad? Los gobiernos pierden elecciones y entregan el poder a la oposición. Eso es una democracia política, ¿verdad? Ahora hay un conjunto de instituciones que son heredadas de la dictadura. Es decir, parte del trato fue, ya nos salimos los asesinos, pero te dejamos esta constitución, ¿verdad? Que tiene algunos espacios reservados, por ejemplo, de poder a los militares, algunas instituciones mayoritarias, como el sistema binominal, que sí, la dejaron los militares con ciertas expectativas, pero terminó no resultando tan mal para ciertos fines. Entonces, ahora, tampoco hay que negar que progresivamente los gobiernos de la Concertación, tal vez podrían haberlo hecho más rápido, se han ido deshaciendo de algunas de esas instituciones heredadas. Entonces yo creo, por ejemplo, Chile y Uruguay son países, más Uruguay, eso sí lo reconozco, en los que el bienestar, el gobierno que entrega resultados en condiciones de competencia política no tienen contradicción, ¿verdad? En otro extremo, tenemos el caso de México, que los resultados son muy pobres. Realmente la cuestión, el desempeño económico pues es pobre, ¿verdad? No tenemos desastres como en Argentina, esas caídas atroces por... El cacerolazo no, pero... Pero en realidad pues es una economía casi recesiva, ¿no? Hay cacerolita permanente. ¿Tú cómo ves, Gonzalo? Un análisis muy general sobre las expectativas regionales, por un lado derechos políticos, satisfactores económicos, y a nosotros, ¿qué nos pasó? ¿Dónde estaban nuestras expectativas? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas de México desde el punto de vista es
y es muy peculiar de nuestra propia historia política. En el año 2000, de alguna manera, la idea era: hay que sacar al PRI del poder, como sea. Se logra, llega un periodo de gobierno de 12 años del Partido Acción Nacional, y ya nos empezamos a encontrar los malos sabores de la democracia, ¿no? Nos damos cuenta que no hay una mejora económica, nos damos cuenta que mucha de la política pública logra ser estimulada simplemente, no se cumplen los satisfactores, hay materias como de derechos humanos hace poco que salimos brutalmente mal evaluados. Entonces nos damos cuenta que esta idea de la transición en México no generó las expectativas. Y eso yo creo que en la última elección nos damos cuenta que el pueblo mexicano, a la manera de refrendar el regreso del partido político de antaño, el PRI, nos está dando cuenta. Desde donde partió la transición precisamente. Exactamente. Entonces, como lo decía hace rato, ¿no? O sea, si lo viéramos en la fórmula clásica del transicionalismo, el PRI no tendría que haber regresado, pero regresó. Entonces, ya vamos viéndonos algunos déficits de lo que nosotros podríamos llamar la democracia liberal o la democracia procedimental, ¿no? Que no genera grandes expectativas. Ahora bien, en México lo que nos pasó es que sí acudimos a votar, avanzamos en derechos políticos, pero tenemos un rezago en los económicos, en los civiles, en los sociales, etcétera. Y hay una cuestión que a veces yo creo que el institucionalismo no toma en cuenta, y es muy importante, el grado de la cultura política, o sea, cómo en América Latina concebimos el poder. Y eso nosotros lo podemos ver en diferentes espacios del continente, cómo se muda ese espacio de poder clásico, a lo mejor del dictador o del militar, hacia una nueva oligarquía que en el fondo conserva ese tipo de privilegios y de cuestiones brutalmente conservadoras que van a marcar a las sociedades. Eso no cambió respecto al pasado, es decir, esta concepción de el poder, es decir, ¿para qué sirve el poder? ¿Para beneficiar al otro? No, para beneficiarme. Eso no ha cambiado en México ni con la transición ni con nada. ¿Coincides tú, Rodrigo? Bueno, sí, yo más bien tiendo a suponer que en todas partes ocurre eso. En todas partes donde pongas un político a manejar recursos que no son suyos y tiene poder sobre ellos, si puede, que es un poco lo que platicábamos fuera de aire, se va a aprovechar y se va a beneficiar, ¿verdad? Entonces yo aquí tomo la contraparte. Por supuesto, si los valores de uno se lo impiden, que es la parte cultural, obviamente no lo va a hacer aunque pueda. Pero yo digo, teniendo esa cultura, ¿verdad? De que, o sea, tiendo a pensar que todos, pero bueno, pensemos que en América Latina un poquito más. Entonces, teniendo esa cultura, la respuesta tiene que ser pues, instituciones más fuertes, ¿verdad? Que aunque quieras abusar del poder en tu beneficio, no puedas, o al menos no te convenga. Esa es la idea. Porque los niveles de corrupción en México sí son más altos que en otros países de América Latina. Lo acaba de informar Transparencia Internacional esta semana. Estamos realmente, desde que se está publicando el estudio, en el peor de los lugares. Es decir, este tema de la impunidad y la corrupción en México, ¿cuánto daño le ha hecho a la democracia? Y pongo estos dos temas en nuestro país que de verdad no tienen igual en América Latina, pues digamos con democracias un poquito más avanzadas. Yo creo, María Elena, que en ese aspecto creo que tenemos que ser bastante cautelosos. A lo mejor no se han revelado de manera masiva o pública, ¿no? La manera de la corrupción, pero yo creo que es un patrón constante todo el continente. O sea, puede ser a lo mejor más escandaloso en los gobiernos mexicanos, pero vamos a encontrar la misma pauta en Colombia, vamos a encontrar la misma pauta en Brasil. Aquí hay una cuestión muy interesante, que ya a veces yo creo que los espectros ideológicos ya nos han rebasado en ese sentido, ¿no? Ya creo que en América Latina podemos decir que tanto los de derecha roban como los de izquierda roban. Sí. Entonces, esa pauta yo creo que va a generar en la sociedad un gran descontento y una brutal incredulidad. Lo platicábamos fuera de cámaras, ¿no? O sea, este programa o estas ideas siempre van a ser la perspectiva de las malas noticias. ¿Por qué? Porque no hay pautas o evolución. Y ese es un problema clásico de la política. Yo recuerdo en Marco Aurelio siempre la preocupación, o sea, ¿cómo vamos a cambiar que el político tenga una rectitud ética? Y eso creo que habla un poco de nuestra propia naturaleza de la especie humana, ¿no? Esta ambivalencia cultural arraigado en la región. Claro. ¿Cuyo origen está en dónde, desde tu punto de vista, Rodrigo? Bueno, hay diversas explicaciones al respecto. Mucha gente lo atribuye, pienso ahora
Guillermo O'Donnell, que falleció recientemente, a la forma en que se gobernaban las colonias, ¿verdad? Es decir, a la cultura, todos llamamos, la cultura del patrimonialismo, que es precisamente eso. Desde el la poder, colonia desde la tenemos colonia, las tema en la instituciones región. coloniales crean la sensación o la cultura de que el poder es mío y es para servirme de cosas que no son mías, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Se supone que desde la colonia, otra vertiente institucionalista, ¿verdad?, pone también el origen de las malas instituciones en las instituciones coloniales, porque finalmente son reglas, ¿verdad?, las reglas coloniales de explotar la mano de obra, de explotar a la gente que estaba aquí antes para obtener riqueza, ¿verdad? Son reglas, son instituciones, ¿verdad? Son instituciones desiguales, instituciones de poder desigual que perduraron en el tiempo. Mal o bien, digo, yo creo que las dos cosas coexisten, ¿verdad? Cultura, instituciones, las dos cuestiones, y se refuerzan mutuamente, y el resultado es lo que tenemos ahora. Ahora, yo insisto, hay lugares en Chile, la corrupción, al menos la percibida, no es realmente tan grande, en Uruguay tampoco, pero pensemos en Brasil, ¿verdad? Brasil es un lugar muy corrupto, muy corrupto, y de veras el cinismo de los políticos brasileños, de cómo se refieren a sus puestos, de yo estoy aquí, te aguantas, no lo vemos ni en México en muchos casos. Ahora, hay un momento de decisión, ¿verdad? Más allá de cultura y de instituciones de decisión que puede influir en el futuro. Digamos, Dilma Rousseff ahora no aguantó al inicio de su gobierno un escandalito de corrupción, y a correr ministros, y bueno, ya está el escándalo, te vas, ¿verdad? Más allá de la cuestión judicial, te vas, está imponiendo una pena al escándalo de corrupción. Eso es bueno. Y está más institucionalmente la intervención de la Corte, del Poder Judicial en Brasil, en el escándalo del Mensalao, ¿verdad? De la compra de votos a favor del gobierno, que ocurrió bajo el gobierno de Lula. Entonces, llegaron hasta lo más alto, apenas para no tocar a Lula, que bueno, él dice que no tenía, no tenía nada que ver, que no sabía, imposible de creer, ¿verdad? Pero bueno, no llegaron hasta ahí, pero llegaron a gente muy alta, gente que tiene condenas para pasar en la cárcel. Entonces, eso está muy bien, porque ¿qué quiere decir? Que la gente, se puede difundir la percepción de que aunque estés en el gobierno y aunque tu partido gobierne, no estás a salvo, ¿verdad? Y eso es bueno, pues, y que el que la hace, la paga. Pues sí. Es decir, que la impunidad tiene ciertos límites. Costo, exactamente. Entonces límites a la impunidad, eso es lo importante. Y a ver qué pasa en el futuro, ¿verdad? Esto se puede revertir, puede llegar al día siguiente alguien más bribón y se acaba, o sigue una nueva tendencia, ¿verdad? Entonces, presionada por el público, Brasil tiene una sociedad civil vibrante. Digamos que no depender de las personalidades no nos sirve de nada, es un problema de instituciones débiles. Sí, y eso incluso nosotros teóricamente podríamos ir calificando, ¿no?, como democracias defectuosas, democracias precarias. Yo creo que ese es el gran indicador de América Latina. Pero a mí hay un fenómeno, María Elena, que es consecuencia de lo que dice nuestro querido colega, que es la perpetuación de estas élites en el poder. Estos cambios constitucionales que ahora, ya sea de derecha, como en el caso de Colombia, que un presidente hace un referéndum para cambiar el periodo constitucional. Para quedarse. Ahora lo vemos en el caso de Ecuador, hay una reforma constitucional para perpetuarse. En el caso de México, incluso, que sería tema de otro programa, pero es una especie de espíritu, ¿no? Hay que perpetuarse en el poder y hay que seguir haciendo esto rentable para nosotros como élite. La verdad es que desde que éramos chavitos están los mismos, ¿no? Exactamente. Por lo menos los tres que estamos en esta Yo creo mesa. que eso es un indicador que nos debe de dar miedo. ¿Por qué? Porque ahora ya, de alguna manera, las pautas constitucionales que medio nos defendían de esta clase política en todos los países de América Latina cambian y les permiten ahora llegar y exceder los cambios constitucionales brutales. Veamos el caso de Venezuela, ¿no? Se cambia el espíritu de la Constitución venezolana. ¿Para qué? Para extender el gobierno. Entonces, lo que nos está pasando no nos ocurre a todos por igual, efectivamente. Estás hablando ahora de Venezuela. Vamos a nuestro reportaje con ciertos indicadores sobre la percepción de los ciudadanos sobre la democracia. Particularmente vamos a revisar el Latinobarómetro 2013 y hay un cuadro que yo les invito a observar con detenimiento, que lo vamos a analizar aquí en la mesa, que tiene que ver cómo en algunos países ha crecido el apoyo
a la democracia, entre ellos Venezuela, y otros como México se ha ido para abajo. Vamos entonces con nuestro reportaje y regresamos a revisarlo. Voces de la Democracia @ife.org.mx. América Latina, según datos del último Latinobarómetro, vive un momento de disminución de la pobreza y aumento de la educación. Y según el estudio, el mayor nivel de satisfacción de vida desde 1995. Sin embargo, el informe asegura también que la desigualdad y pobreza siguen siendo el talón de Aquiles de la región. Un 68% de los latinoamericanos se ubica en la clase baja, la mitad de ellos en pobreza extrema, un 30% en la clase media y solo un 2% en la clase alta. Estas diferencias en la distribución de la riqueza derivan en otros factores como la educación, la salud, el acceso a la cultura y, claro, la percepción que se tiene de los sistemas democráticos. Efectivamente, solo el 8% de los habitantes adultos de la región dice que hay una democracia plena en sus países. Un 9% que hay democracia y el 46% considera que si bien existe la democracia, esta tiene grandes problemas. El documento muestra que el apoyo a la democracia en los últimos 18 años aumentó en Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Colombia, Guatemala y Perú. Mientras que en Costa Rica, México, Uruguay, Panamá, Honduras, Nicaragua y El Salvador, el apoyo hacia este sistema de gobierno disminuyó en algunos casos considerablemente. Tenemos, según el documento, dos Américas Latinas, la que disfruta de los beneficios del crecimiento y la que mira cómo disfrutan los otros. El informe vaticina más y más las protestas y reclamos ciudadanos en la región, lo que no es del todo desalentador, pues como concluye el estudio, esto es evidencia de una ciudadanía consciente de las deficiencias del sistema económico, político y social, pero una ciudadanía que demanda por más democracia. Voces de la Democracia @ife.org.mx. A ver, vamos a revisar los datos, están muy interesantes. Primero les platico que el estudio Latinobarómetro es producido por la corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. La medición 2013 aplicó 20.204 entrevistas entre el 31 de mayo y el 30 de junio de este año, con muestras representativas del 100% de la población de cada uno de los 18 países, representando a la población de la región que alcanza 600 millones de habitantes, nos dice este estudio. Voy a retomar algunos puntos de la introducción para platicarlo. Los datos 2013 muestran una región próspera, nos dice, cada día más educada, será en algunas regiones, más demandante y más rica, a la vez que todavía una región con altos niveles de desigualdad, la prosperidad que trae consigo nuevas desigualdades. A ver, nos dice, hay dos rostros, nunca antes había sido tan rica, tan próspera, tan educada, nunca antes había sido tan desigual. A ver, empezamos por ahí, Rodrigo. Bueno, ahí viendo la lista, salvo dos casos que me llaman mucho la atención, de los países en que creció el apoyo a la democracia y en los que disminuyó, tenemos esta situación que es muy clara. Los países con buen desempeño económico creció el apoyo a la democracia y los países con mal desempeño económico bajó. En los que creció están básicamente el cono sur. Sí, básicamente. A ver, le recuerda al auditorio, 16 puntos más en Venezuela de apoyo, Ecuador 13, Chile 8, Argentina 5, Bolivia 5, Brasil 5, Paraguay 5, Dominicana 5, Colombia 4, Guatemala 3, Perú 2. En estos lo que tú observas es que depende del desarrollo económico. No voy a decir exclusivamente, ¿verdad? Pero sí llama la atención esto. Hay una cuestión muy importante. Desde el 2000 ocurre en el comercio internacional el fenómeno del commodity boom, ¿verdad? Que es que los precios de mercancías, de productos, básicamente productos agrícolas, suben en el mercado internacional. China compra mucho, ¿verdad?
y esto favorece a todos los países del cono sur. Y lo vamos a ver, digo, hay mucha discusión que si gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, todos han crecido, sea Chávez, sea Correa, Evo Morales, pero también los gobiernos de derecha en Colombia y Perú. Perú crece, ¿verdad?, como desesperadamente, porque venden minerales y están muy bien valuados, ¿verdad? Entonces está bien, digo, todos crecen y eso impacta en América Latina, cómo apoya la democracia. También por el otro lado, en Centroamérica, ¿qué tenemos? En Centroamérica lo que tenemos es que no se favoreció del commodity boom porque son países que son países maquiladores, exportan a Estados Unidos, entonces ellos no se benefician de lo que compra China, compiten con China. Y competir con China está muy difícil porque sus costos son muy bajos. Entonces les está yendo mal en la competencia con China por el mercado estadounidense. Estamos hablando de Centroamérica y México principalmente. Les voy a recordar los datos. Costa Rica, -16, México, -12, es muchísimo. Uruguay, ahorita lo vamos a platicar, -7, Panamá, -6. Honduras, -3, Nicaragua, -3, El Salvador, -1. A ver, Gonzalo, nos dice Rodrigo, aquí jugó el tema económico para lograr más apoyo de los ciudadanos a la democracia o menos, ¿coincides? Sí, mira, yo creo que además de eso hay que especificar en el caso de estos gobiernos que dice Rodrigo, es apoyar una especie de cierto modelo económico. Yo creo que la receta liberal generalizada por Estados Unidos, es muy interesante ese factor que todos los que de alguna manera tenemos ciertas relaciones comerciales a Estados Unidos, no tenemos un desarrollo importante y los que se fueron por una vía alternativa, como con China, hay desarrollo, nos está dando que la democracia también se va a convertir en un referendo para aprobar popularmente un cierto modelo económico. Entonces, aquí vamos viendo que esta idea que se va generando va a tener como consecuencia el generar en una determinada sociedad una particular cosmovisión del sistema de vida. Eso incluso lo podemos ver en la democracia, como está definida en la Constitución mexicana, ¿no? Va más allá de este proceso institucional a convertirse en parte de un sistema de vida. A ver, déjenme aclarar un punto. Si en estos países se apoya más a la democracia porque se vive económicamente mejor, es decir, están ejerciendo mejor sus derechos económicos, podríamos pensar que el estado de los otros derechos como los políticos, como los sociales, están también avanzando o es una contraparte o están en rezago. ¿Qué pasa con el resto de los derechos en estos países donde se aprueba la democracia o se apoya más? No, bueno, ahí depende, ¿verdad? Más bien depende, pues, digamos, realmente los derechos políticos. Pienso en Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina. Bueno, pero ahí hay dos bloques, ¿verdad? Ecuador, Venezuela, Bolivia. Realmente son países en los que los derechos políticos están en retroceso y lo que es que no se nota porque son gobiernos de alto apoyo popular, ¿verdad? O sea, sí son gobiernos que la mayoría quiere, se ven violentados los derechos de la minoría. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares? Se aprovecha un boom económico políticamente de tal forma que el presidente en turno en el proceso que ya mencionaste, se fortalece, concentra poderes, elimina las limitaciones al poder ejecutivo, ¿verdad? Y se van formando tendencias muy autoritarias. En lugares, incluso en Argentina, pensemos, porque ya para no hablar de Chile y Uruguay, en Argentina, donde la presidencia, ¿verdad?, tiene tendencias muy autocráticas, realmente es muy difícil que se convierte en una situación como la que vivimos en Venezuela, que es el caso más extremo, porque sencillamente las instituciones son más fuertes y el grado de consenso alrededor de la figura presidencial no es tan alto, ¿verdad? No es tan alto, al menos la hegemonía presidencial, ni siquiera dentro del propio partido justicialista. Entonces ahí realmente no vamos a tener esto. Lo normal me parece es que derechos políticos y derechos económicos se refuercen mutuamente, ¿verdad? Eso sería lo que cabría esperar. Es decir, si yo tengo derechos económicos o una situación económica mejor, pues es más difícil que en el futuro me pisoten
los más poderosos porque tengo más voz, más recursos para movilizar. También, si tengo derechos políticos reforzados, puedo promover mi situación económica, ¿verdad? Ese es como el círculo virtuoso, digamos. Sí, que unos fortalecen a los otros. ¿Coincides tú? Mira, María Elena, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, y como lo refería en mi intervención anterior, es esta idea que tenemos de referendos de ciertos modelos económicos, pero en el fondo, si nosotros lo traducimos a materia de participación política, en el caso de Venezuela, pues ya tenemos una dictadura instaurada, institucionalmente, vamos a llamarla así. En el caso de Uruguay también hay una preeminencia de ciertos partidos políticos o de ciertos núcleos de poder, como en el caso de Argentina, y eso, dentro de la regla básica de la democracia que implica alternancia, ya nos rompe un poco el dato. Entonces, lo que la gente de alguna manera está optando es: preferimos vivir bajo el yugo con cierto bienestar económico, aunque no tengamos participación política, porque ese es uno de los riesgos. Por eso yo creo que este tipo de gobiernos tienen la idea de hacer estas reformas constitucionales para evitar que la misma lógica de la democracia los saque al poder. Entonces, eso es desde mi punto de vista, y eso coincidiendo un poco con el colega y como lo trabajaba un poquito Popper, o sea, la democracia implica que las minorías sean escuchadas, y lo que pasa en este país es que las minorías son expulsadas. Entonces, y sin embargo, a la hora de los datos nos dicen se apoya más a la democracia. Ahora, ahí te interrumpo, adelante. María Elena. Yo creo que esta aprobación la vemos nosotros, obviamente, como una producción de los mismos órganos voceros del Estado. Yo creo que a lo mejor hay que tener esa movilidad de irse a Venezuela realmente si la gente tiene eso en el espectro, o en el mismo Colombia. Yo hace poco estuve en Colombia y la gente tiene una muy mala referencia del gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque no le genera cierta movilidad social ni política. ¿Qué quiere decir? Que las élites, ya sean de izquierda o de derecha, han generado que la sociedad no tenga realmente movilidad y que simplemente se conviertan en entes parasitarios de los cuales viven los demás. Y Colombia aparece con +4 en este indicador. Y que eso es una tendencia, ya sea de izquierda o de derecha, lo que nos está arrojando esta idea de la insatisfacción de la democracia. O sea, tenemos élites conservadoras que van a dejar el poder, y eso va a ser condición a partir de su propia cultura política, y eso va a ser, yo creo que uno de los grandes problemas a estudiar. Ahora, ¿cómo vamos a romper la hegemonía de estos nuevos grupos que se llegaron del poder? Como en el caso de Venezuela, esa es una pregunta interesante. O sea, ¿hasta cuándo se va a acabar el legado del chavismo? ¿Cuánto les va a durar? ¿Cuánto les va a durar? Vamos ahora al grupo de los países en donde la democracia perdió apoyo. ¿Qué pasó ahí, Rodrigo? Tenemos un problema de que no lograron cumplir las expectativas económicas. ¿Y qué pasó con lo social y lo político? ¿Tampoco? Bueno, está la doble cuestión, ¿verdad? Digo, un componente, insisto, pues es el desempeño económico, que insisto, pues son países mal situados, realmente hay cuestiones geográficas que definen el perfil productivo de un país, y otras que no dependen de la voluntad de un gobierno. Insisto, el commodity boom pues, no depende de nadie, ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, eso los afectó. Ahora hay que ver caso por caso. México tiene una caída muy grande, en parte es el desempeño, pero por otro lado una hipótesis que podría yo arrojar es que a esto se añade una cuestión política. Hay un sector de la población importante que está en contra de la política económica que se ha seguido, en contra de la continuidad de esta política que se ha manifestado electoralmente en contra de esto, y que cree que se la robaron. No solo cree que se la robaron, cree que se la robaron 2 veces, ¿verdad? Y me refiero concretamente a buena parte del electorado que votó por López Obrador 2 veces. El problema no es, es decir, es al descontento económico se añade una percepción importante de que no se pudo procesar políticamente su descontento, ¿verdad? Entonces, si tú crees que te robaron la elección, pues dices, pues esta democracia realmente sirve para 2 cosas, porque si no sirve para cambiar el gobierno, pues no sirve para nada, y desde esa perspectiva tienen razón, ¿verdad? Entonces, digo, sin manifestarme sobre hasta qué punto esa percepción es correcta o no, pero si pasa eso, es de esperarse, obviamente, que la satisfacción con la democracia caiga. En Costa Rica, que durante años ha sido la niña de los ojos de los comparativistas, la Suiza de América le dicen, yo creo que es Uruguay en realidad, pero bueno, el consenso es que es Costa Rica. Entonces, pero ¿qué pasa ahí?
creo que hay tendencias partidocráticas muy acentuadas, una percepción de que la clase política está muy alejada de los deseos o lo que quiere la población, y que esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y a la larga, quién sabe, ¿verdad? La otra niña de los ojos de los comparativistas era Venezuela. ¿Y se cayó? Hasta que se cayó, ¿verdad? En ese momento todos nos enteramos que no estaba funcionando tan bien. Entonces es un factor político, ¿verdad? Digo, son hipótesis, realmente no tengo los datos para decir que con toda certeza está ocurriendo eso ni en México ni en Costa Rica, pero creo que esto se puede añadir a la situación económica. Bueno, yo les voy a platicar muy brevemente lo que dice este estudio sobre el caso de México, para también escuchar tu punto de vista, Gonzalo. Dice, México tuvo alternancia en el poder después de 72 años de hegemonía del PRI. En el año 2000, con el triunfo de Fox, esto cambió. En ese momento el apoyo a la democracia alcanzaba 44%. El apoyo a la democracia tardó 2 años, no fue hasta 2002 que aumentó al 63%, manteniéndose alto durante todo el resto de la presidencia de Fox. Termina con 59% en 2005. Felipe Calderón lo sucede, inaugura su gobierno con 54% de apoyo en 2006 para bajar rápidamente a 48% en 2007. La democracia no se recupera en el periodo de Felipe Calderón, llegando a un mínimo de 40% en 2011. En 2012 vuelve el PRI al poder con Enrique Peña Nieto, y México tiene en 2013 37% de apoyo. Mira, Marielena, yo creo que en el caso de México es muy interesante para irlo analizando profundamente, porque en efecto se da este cambio de transición, llega alguien nuevo al Ejecutivo, pero lo que sería el entramado institucional se sigue conservando idéntico, o sea, realmente no hay un cambio abrupto. Yo creo que uno de los grandes defectos, y lo platica un poquito Juan Linz, es la estructura del poder presidencial, ¿no? Incluso cuando se ganan las elecciones, pues el presidente o el partido se lo lleva todo. O sea, no hay un elemento, un mecanismo dialogante dentro de las élites políticas, sobre todo en esos países que tenemos el presidencialismo. Y en el caso mexicano, te digo, hay esta renovación, pero se sigue conservando la misma estructura, el mismo caparazón institucional, que obviamente va a ser fracasar en cierta manera por las mismas pautas culturales, y además porque los gobernantes del PAN no eran muy brillantes, que digamos, en este tipo de cuestiones. Pero yo creo que una de las cuestiones interesantes para México es ver cómo, incluso ahorita estamos en esta idea de la reforma política, porque si lo ves, hemos tenido una tendencia de reformar, y nos hemos dado cuenta que no hemos llegado a una verdadera receta que pueda dar cambios importantes en el país. ¿Por qué? Porque institucionalmente tenemos ciertas pautas o ciertas bestias negras, yo lo podría decir así, que no nos permiten cambiarnos verdaderamente. O sea, no hemos repensado cómo hacer dinámico al país, ¿no? Seguimos a lo mejor jugando a un cambio gatopardista, pero este gatopardista, obviamente, incluso lo veremos en unos 5 años, vamos a salir con números idénticos del PRI. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera el cambio, ni la transición, ni la llegada de un poder, esto les permite moverse. Y ahora lo vemos como el presidente trata de negociar con las fuerzas, y las fuerzas políticas le dicen, o me das esto o yo no participo. En el Pacto por México. Bueno, ¿qué hacemos? Le preguntamos a nuestros universitarios, ¿cuáles consideras que son los retos de las democracias de América Latina? Aquí va a tener las respuestas y regresaremos al estudio para revisar, bueno, qué alternativas urgentes tenemos para que en el Latinobarómetro de 2014 no se repita la historia. Vamos con los universitarios y volvemos. vocesdelademocracia@ife.org.mx. El desarrollo social sería como que la base, porque ya con la gente más, por ejemplo, con mejores estándares de vida, ya podría hablarse de poder aplicar métodos más democráticos. El desencanto creo que sigue siendo económico, o sea, creo que en algunos países se esperaba un crecimiento o una forma de construir un modelo económico distinto, cuestión creo que no se ha alcanzado. La corrupción del gobierno. Aplicación de la justicia. Por ejemplo, el caso mexicano, que también es parte de América Latina, es que se cumpla al pie de la letra lo que dice el reglamento, que se castigue a quienes violan las leyes electorales, etcétera. La democracia es el gobierno donde se escuchan todas las voces, y en América Latina no se está llevando a cabo eso. Posiblemente continuar con este nuevo modelo que está en construcción y pues no regresar a esas derechas
después de las dictaduras, ¿no? Y todo esto. La cuestión fundamental sería también no esperarlo todo de la democracia, ¿no? Ciertamente en América Latina los problemas de desigualdad económica son muy graves y otras situaciones sociales, y entonces el problema quizás sea sobre todo tener falsas expectativas de lo que la democracia puede dar. Voces de la Democracia @ife.org.mx. A manera de resumen, nos dicen los estudios, América Latina está ya en democracia electoral, elegimos a través del voto a nuestros gobernantes. Sin embargo, encontramos dos rostros, una América Latina que prospera, que tiene más educación, que le va muy bien, una que goza de esos beneficios y otra que solamente observa cómo gozan los otros. Tenemos una enorme desigualdad. Es decir, el ejercicio de derechos políticos, económicos, civiles, sociales en México, como en el resto de América Latina, no ha llegado con la democracia. ¿Qué hacemos? No hay una receta para todos. Eso es una de las conclusiones, Rodrigo. No nos sirve lo mismo a los mexicanos que a los uruguayos, a los argentinos o a los brasileños. Bueno, pues sí, no, en general realmente no. Hay un par de cuestiones que sí... ¿Son básicas? Pues sí, yo creo que sí. Una, la corrupción, el control a la corrupción, el ataque a la corrupción. Yo veo una ola de reformista ahora con el actual gobierno, que en general comparto, pero no veo nada de eso, ¿verdad? De combate ¿actual gobierno a en la México? Ajá. No hay nada de combate a la corrupción, no hay nada de combate a la corrupción. Y eso daña la democracia. Pues la en muchos aspectos, ¿verdad? En muchos, digo, en primer lugar, crea la sensación correcta de que los políticos se sirven del poder a sí mismos en lugar de a los demás, que es lo que uno esperaría si los elige. Esa es una, y eso erosiona la democracia. Otro, pues la corrupción es mala asignación de recursos, ¿verdad? Es asignación ineficiente de recursos, entonces daña el desempeño de la democracia, que tiene un impacto independiente en la opinión de la democracia. Reparte mal el dinero. Exactamente, ¿no? Digo, desde la obra pública que sale mal porque se asignó el contrato a un compadre. Claro, ¿no? Y el bache que está ahí, con aniversario y cumpleaños. Exacto, bodas de plata tienen algunos baches, ¿no? Entonces, eso hace la corrupción, yo creo que es básico combatirla, ¿verdad? Entonces, tal vez el gobierno actual me puede decir, bueno, es que de mí no depende pues, la potencia y los costos de China, ¿verdad? Y es cierto, pero bueno, se puede empezar por la corrupción. Esa es una cuestión básica. La otra viene por el lado de la sociedad. A ver, ¿qué político va a poner reglas para limitarse a sí mismo? Nadie, ¿verdad? No lo van a hacer. Entonces, la democracia no es solo votar. La democracia está muy viva en lo que ocurre entre elecciones, que es una sociedad que ejerce sus derechos de protestar, de organizarse, ¿verdad? De quejarse, de pedir, de exigir. Eso también es la democracia, ¿verdad? Eso también son derechos políticos y es la forma en que la sociedad obliga a los políticos a tomar decisiones que tal vez no les convengan. Entonces, por ese lado, también podríamos tener algunas mejoras. Es decir, esperar yo, ciudadano, que algo cambie, pero no tengo tiempo de entrarle al tema. Pues es un sueño guajiro. Pues no. O sea, no va a pasar si yo no le entro de alguna forma. A ver, entonces, dos temas para ti, Gonzalo, que podríamos compartir en toda la región. Claro. Combate a la corrupción, sociedad empoderada. Mira, yo creo que en la materia del combate a la corrupción, América Latina ha dado algunos pasos, han generado fiscalías, órganos de gobierno, ciertas políticas públicas, pero realmente no se ha dado un cambio importante. Y eso yo creo que viene arraigado por ciertos problemas culturales y por esta visión patrimonialista del poder. Y esta visión patrimonialista del poder va a marcar una tendencia importante y se va a particularizar en cada país. A lo mejor en México se manifiesta de una manera, o como en el caso brasileño, ¿no? Que ya es un descaro abrupto de decir, yo tengo el poder y para eso me sirvo. ¿Cuál es el problema? Entonces, eso yo creo que esta desvinculación o esta erosión de la perspectiva ética que se tiene de la vida pública, hace poco lo decía Mario Vargas Llosa, ahora la política no van los mejores, sino van los mediocres. Y eso es una pauta muy interesante para entender por qué se va dando estos fenómenos de la corrupción, porque se entiende o se traduce que la política es la manera en que me voy a enriquecer sin trabajar. Y eso yo creo que tenemos N cantidad de ejemplos en México y en todo el continente para ver a estos nuevos millonarios que tuvieron como peculiaridad trabajar en el gobierno.
Sí, o ser gobernadores. O ser gobernadores. No se sirvieron Incluso solamente a ellos, esa sino metáfora a 14 generaciones. De que se le refiere ahora a los gobernadores como virreyes, es prácticamente la idea, ¿no? De tener el poder en un solo lugar y de yo ser un déspota ilustrado. Yo hago a mí lo que se me plazca la gana. Llámese la manera de colocar a esta persona, la manera de apropiarme de los bienes. ¿Por qué? Porque soy el virrey. ¿Coincides con Rodrigo la manera de frenar a los corruptos funcionarios públicos que reparten el dinero mal o se lo roban, etcétera, y que erosionan la democracia? Solamente con una sociedad empoderada no hay más salida que ciudadanos con poder. Fíjate que ahí a lo mejor difiero un poquito, le doy crédito a la idea, pero aquí yo creo que el diseño institucional es muy importante, porque desgraciadamente lo que nosotros como sociedad podemos salir a cerrar el Zócalo, cerrar Reforma y prácticamente no hay cambios verdaderos. ¿Por qué? Porque institucionalmente ya las reglas van a tener estas consecuencias. ¿Qué se tiene que hacer? Que la sociedad y los partidos políticos, que esa es una cuestión muy interesante, decirle a León que se limite, o decirle, señor León, usted va a ser vegetariano a partir de mañana. ¿Pero quién frena a los partidos políticos? Exactamente. Si son parte del Te digo, estamos en una dinámica muy interesante, incluso esta idea de la partidocracia es una de las bestias negras que tenemos, o sea, dentro de la misma democracia está el mal. O sea, somos rehenes de los partidos políticos y como decían algunos pensadores como Schneider, o sea, no se puede pensar de la democracia sin partidos políticos. Ahora, claro, estamos teniendo reformas como las candidaturas independientes para tratar de tener alternativas, pero estas alternativas no van a funcionar porque no hay una reforma estructural del sistema. O sea, tú dices sociedad empoderada, sí, pero necesitamos nuevas reglas del juego para tener instituciones más fuertes. Rodrigo. Bueno, sí, por supuesto. El asunto es, de realidad no hay tanto desacuerdo, es más bien una cuestión de huevo y gallina, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se dan los círculos virtuosos, verdad? A lo mejor también es una cuestión, digo, no sé, también podría ser de cultura, si a los políticos les diera vergüenza estar luciendo esas riquezas, ¿verdad? En un país como México, como otros países, pues, tal vez hay un déficit también en ese tema. Hay una sinvergüenza total, ¿verdad? Entonces también, es decir, son procesos que se refuerzan mutuamente. Lo que me parece aquí, que para efectos de satisfacción con la democracia, es que pues, una clase política percibida como corrupta, no es lo conveniente para una democracia en la que esperamos que los gobernantes gobiernen en nuestro beneficio. De un Pinochet no esperamos eso. Entonces, y aquí hay un asunto importante. Cuando no pasa eso, ocurren procesos como en estas situaciones prácticas. Bueno, Venezuela es el caso más claro, ¿verdad? Es decir, viene una persona, ¿verdad?, que parece bien intencionada, que parece libre de todo mal deseo, ¿verdad?, libre de intereses, y se le da todo el poder. Hoy en América Latina el mayor peligro que observamos a la democracia no son las dictaduras militares, no es Pinochet, no es Videla, eso no está pasando, ¿verdad? No está pasando, los ejércitos están más bien bastante domesticados, ¿verdad? Están en sus cuarteles. El peligro verdadero viene en ejecutivos todopoderosos que concentran el poder con un gran apoyo popular, ¿verdad? Y que ellos están acabando con las instituciones de limitación, de control, de división de poderes que hacen que una democracia lo sea. Entonces, bueno, estos procesos pueden derivar en eso. En la situación más parecida a un golpe militar que hubo fue Honduras, que ni siquiera lo fue, es decir, no fue un golpe militar en el sentido que un generalote asume el poder, ¿verdad? Fue la forma en que la clase política de vejestorios de allá se deshizo de un presidente que les resultaba incómodo. Bueno, tenemos mucho por hacer. Muchísimas gracias, Rodrigo Salazar, Elena, coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de Flaxo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Gonzalo Farrera, que siempre nos acompañas, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del Laboratorio de Derechos Humanos en la UAM Iztapalapa. Gonzalo, muchas gracias también. Gracias, Mariana. Lo que nos queda claro es, no va a pasar nada bueno si nosotros como sociedad no participamos de alguna manera, no reconocemos que tenemos poder y que podemos ser parte del juego. Sin nosotros no va a mejorar. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Hasta la próxima.